Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Nora Moya. Me toca hablarles del tema de inyectables en este curso de suturas inyectables. Así que bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen que saber que en su práctica médica van a encontrar algunos tipos de inyectables que son los más frecuentes, que son las intramusculares, las subcutáneas y las endovenosas. Pero también es importante que sepan que hay otra vía de administración, ya sea de medicamentos o de medios de contraste, como pueden ser las intraarticulares, las intratecales, las peridurales, las intravítreas, las intraoculares, las intracardíacas o las intraarteriales. Estas son vías de administración que generalmente utilizan más que nada los médicos especialistas. Pero es importante que ustedes sepan por lo menos que existen y que son vías de acceso para los inyectables. Dicho esto, vamos a empezar hablando de cuáles son los elementos que necesitamos para hacer un inyectable. Obviamente las agujas. Van a ver que tenemos agujas, varios tipos de agujas, pero las más frecuentes son las intradérmicas, las subcutáneas, las intramusculares y las endovenosas. Este tipo de inyectables o de agujas están generalmente diferenciadas por colores para que sea más rápido el acceso a cada una. También vamos a ver que las intramusculares a veces podemos utilizar en el lugar de ellas si no tienen o no se han acabado algunas agujas endovenosas, que ya vamos a explicar más adelante cómo es eso. También vamos a necesitar jeringas, vamos a encontrar las de 1 milímetro, que estas son muy frecuentemente asociadas con las vacunas, las de 2 milímetros y las de 5 milímetros, que son las que utilizamos más que nada para los intramusculares. Y estas dos, que son las de 10 y las de 20 milímetros, son mucho más raras. Generalmente se utilizan a veces para drenar, colecciones pueden ser purulentas, a veces inflamaciones articulares. No son de uso frecuente, pero tienen que saber que existen estas medidas. Vamos a empezar a hablar de las inyecciones intramusculares, que es la más frecuente de este tipo de aplicaciones. Las intramusculares, generalmente la zona clásica es la zona glútea. Como en toda área, es importante que antes de iniciar un inyectable desinfecten la zona con alcohol, una torunda de alcohol. En este caso puntual de este tipo de inyecciones, es importante que el paciente esté cómodo. Y les recomiendo siempre que el paciente esté en lo posible acostado, para evitar sorpresas, evitar sustos, movimientos bruscos y demás. Además de que la posición del pie, si el paciente no está habituado al colocarse inyectables o si es temeroso de los inyectables, generalmente contrae más el glúteo, lo que dificulta la colocación del medicamento. Entonces siempre es preferible que si es un paciente que ustedes no han visto antes, se coloque el inyectable en forma horizontal, o sea, acostado en una camilla, en forma para que esté más cómodo el paciente y ustedes. En este tipo de inyectables, la aguja, como bien dice el nombre, tiene que llegar al músculo. O sea, que se coloca en una angulación de 90 grados en relación al cuerpo. Se coloca de un solo golpe, firme, no hay que ser brusco, pero tiene que ser firme y tratar de introducir toda la aguja en el primer intento. Una vez que la aguja está introducida, hay que aspirar. Este gesto lo hacemos más que nada para ver si aspiramos sangre. Si aspiramos sangre, quiere decir que la aguja se ha introducido dentro de un vaso, generalmente es una vena, por ende no podemos aplicar el medicamento porque no estaríamos cumpliendo la premisa de que sea dentro del músculo intramuscular. En estos casos hay que retirar la aguja y volver a aplicar. En el caso de que al aspirar no venga nada, puede venir un poco de aire nada más, estamos en el sitio correcto, introducimos el medicamento en forma lenta siempre. Tengan en cuenta que hay medicamentos que se deben colocar muy lentamente porque producen dolor al penetrar el músculo. Es el caso de la penicilina, que al ser un microcristal, cuando atraviesa el músculo lo va lesionando, entonces produce mucho dolor. Por ende les recomiendo que sea muy lentamente la colocación del medicamento, porque si lo hacemos en forma rápida generalmente producimos mucho dolor y a veces hasta le imposibilitamos caminar posteriormente al paciente por el dolor. Así que tómense su tiempo. Bueno, una vez que terminamos de aplicar el medicamento, retiramos la aguja. Esto también tiene que ser un solo gesto. Podemos pasar un algodón embebido en alcohol para producir un movimiento circular lento y suave para esparcir el medicamento. Esta foto ustedes pueden ver la aguja
en la angulación de 90 grados vertical al cuerpo, ustedes pueden ver acá que hay que atravesar la epidermis, la dermis, el tejido celular y acá está el músculo, acá es donde tenemos que lograr llegar para colocar el medicamento. No es lo mismo colocar este tipo de inyectables en un paciente obeso que en un paciente delgado o caquético, que es el caso, por ejemplo, de los pacientes mayores, que suelen tener mucha pérdida de masa muscular, a veces están postrados, entonces la zona glútea tiene una atrofia muscular de los glúteos que hace que no haya demasiado músculo. Los dos extremos son malos. A ver, las desventajas que ustedes pueden tener en un paciente caquético que no tiene masa muscular es que cuando colocan el inyectable con la aguja intramuscular, que es larga, a veces al colocarla pueden sentir como un golpe al final, que es porque pueden llegar a tocar el hueso, ¿sí?, con la aguja. Esto no produce dolor, pero sí es el riesgo que tiene es que este gesto produzca que se rompa la aguja. Entonces, por eso, en este tipo de pacientes, cuando son sumamente delgados y carecen de tejido celular, a veces podemos utilizar una aguja endovenosa, porque el largo de la aguja nos garantiza que vamos a entrar en el músculo porque no hay un tejido celular que se interponga en el medio. En el cambio, los pacientes obesos, que tienen gran cantidad de tejido celular, si nosotros colocamos el inyectable en esta zona, es difícil que lleguemos con la aguja al músculo. Generalmente vamos a hacer la colocación del medicamento a nivel de tejido graso. Entonces, no vamos a optar por el área glútea en este tipo de pacientes. Vamos a ver que hay otros sitios de aplicación donde la musculatura está más cerca de la superficie y donde la colocación del medicamento cumpliría la regla de llegar a la parte muscular. Entonces, ¿cuáles son las áreas en donde podemos aplicar una inyección intramuscular? La clásica es la dorsoglútea. Como ya les dije, lo pueden hacer con el paciente acostado, parado, acostado lateralmente. Esto es indistinto. Siempre tienen que buscar la mayor comodidad de ustedes y del paciente. Otra zona donde nosotros podemos colocar este tipo de inyecciones es la zona deltoidea. Esta sería la mejor zona para los pacientes obesos. El deltoide está más expuesto y aunque un paciente obeso que tiene gran cantidad de tejido celular, a nivel del deltoides el nivel o la altura del tejido celular no es tanta como para impedir que la aguja, la intramuscular, llegue al músculo. La ventroglútea y la cara externa del muslo. La cara externa del muslo es una localización muy frecuente en los niños pequeños, en los bebés. Ustedes tengan en cuenta que a los niños menores de 3 años nunca se les colocan intramusculares en la zona glútea, siempre es en el dorso del muslo donde tienen mayor cantidad de masa muscular. Acá tenemos una imagen de la zona deltoidea. Acuérdense que el músculo deltoides es un músculo que tiene forma triangular de la base superior y el vértice inferior. Entonces, teniendo como referencia el acromión, que es el hueso superior a nivel del músculo, y con midiendo 3 veces de dedo en la zona media del músculo, ahí es donde vamos a colocar el inyectable, que es la zona preferible. En esta área lo que tenemos que tratar de evitar es el vértice del músculo, porque a nivel del vértice vamos a encontrarnos con el nervio radial. Acá tenemos una imagen, ¿sí?, de la zona deltoidea y la aplicación del inyectable. En el caso de la zona glútea, nosotros lo que debemos evitar es el nervio ciático. Acuérdense que vamos a tener los glúteos en la zona más superficial, en la zona profunda, el piramidal de la pelvis, que es el músculo por debajo del cual va a emerger el nervio ciático y descender por el miembro inferior. Entonces, para evitar este músculo, nosotros imaginariamente cuando exponemos al paciente, vamos a exponer la ropa del paciente hasta el nivel del origen de la línea interglútea. A ese nivel vamos a trazar una línea horizontal que va a dividir el glúteo en superior e inferior y al mismo tiempo nos vamos a imaginar una línea vertical en la parte media del glúteo para dividir el glúteo en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior externo es donde vamos a colocar el inyectable, que es la zona más alejada del nervio ciático. Vamos a pasar ahora a hablar de las inyecciones subcutáneas. Las subcutáneas son las más clásicas, la aplicación de vacunas.
Vamos a desinfectar como primer paso la zona. En este caso vamos a levantar la piel de la zona donde vamos a introducir la medicación. Generalmente lo hacemos en un movimiento como pellizcando la piel. Una vez que pellizcamos, introducimos la aguja. En este caso, a diferencia de la intramuscular, la angulación es de 45 grados. Una vez que introducimos la aguja, soltamos el pellizco, aspiramos también. En este caso es más infrecuente caer justo en un vaso, pero es por resguardo, hay que hacerlo porque nos puede pasar. Si aspiramos y no viene nadie, no viene nada, no viene sangre, inyectamos suavemente, retiramos la aguja y hacemos un movimiento con el algodón lleno de alcohol para esparcir un poquito el medicamento. Generalmente las vacunas son de aplicación de pocos milímetros, o sea, generalmente no producen dolor, lo podemos hacer en forma rápida. Se recomienda en los niños pequeños. Acuérdense el calendario de vacunación, que hay niños pequeños hasta los 5 años que se colocan vacunas, por ende siempre hay que pedir colaboración de la madre para que sostenga al chico y en lo posible aplicar el medicamento rápidamente para evitar un movimiento brusco del brazo. Acá tenemos una imagen de la angulación de 45 grados en que vamos a introducir la aguja. Acuérdense que en este caso el inyectable tiene que ir al tejido celular subcutáneo, no al músculo como el anterior, o sea que por eso es la angulación. Acá tenemos imágenes de las zonas donde colocamos frecuentemente las vacunas, casi el 90% las colocamos en la zona deltoidea, a una angulación, acuérdense siempre de 45, pellizcando el músculo. Acá en el caso de los bebés, tengan en cuenta que vamos a agarrar todo el bracito, siempre con colaboración de la madre y en lo posible de hacerlo de forma rápida, como ya les dije, para evitar romper la aguja. También en esta zona es el tipo de inyectable que se puede aplicar en los pacientes diabéticos que eligen los pliegues del abdomen, donde se van a colocar la insulina. Los inyectables intradérmicos. Estos son no tan frecuentes porque son las que se utilizan más que nada para colocar los medicamentos para las reacciones alérgicas. También tenemos un tipo de esto, por ejemplo, la vacuna de la BCG. En este tipo de inyectables como en todos, vamos a desinfectar la zona con alcohol y en este caso, en vez de pellizcar, vamos a estirar la piel. Estiramos la piel y la angulación de la aguja va a ir en 15 grados, o sea que casi horizontal a la piel. Vamos a introducir de 1 a 3 milímetros la aguja, vamos a dejar de estirar la piel y vamos a inyectar suavemente. Vamos a ver cómo se forma una pequeña pápula. En este caso es importante que al retirar la aguja no frotemos ni presionemos, ¿sí? En este caso la angulación de 15 grados es más que nada para llegar a la dermis, es muy superficial. Vamos a ver esta imagen que estiramos la piel, vemos la aguja, vean acá, la aguja que va a ser introducida dentro de la piel. Una vez introducida, vean cómo a trasluz ustedes ven el avance de la aguja. Una vez que hemos introducido la aguja, vamos a colocar la medicación. Vamos a ver que se forma esta pequeña pápula. Generalmente este tipo de vacunas nunca es mayor a un 0,1 milímetros, por ende no es mucho lo que se coloca. Acuérdense siempre que acá no se frota ni se aprieta. Acá tenemos una imagen con las tres angulaciones de los inyectables, 90 grados, 45 y 15. La última vía que vamos a ver es la vía endovenosa. Bueno, en el caso de la vía endovenosa tengan en cuenta que podemos usarlo para dos tipos de aplicación. Para extraer sangre frecuentemente o para dejar colocada una vía para introducir un suero o una medicación mientras el paciente está internado en una guardia o se le traspasa el líquido porque está deshidratado. Cualquiera sea el caso, siempre es importante hablar con el paciente y explicarle lo que le vamos a hacer. Más que nada cuando le dejamos una vía, porque normalmente las vías permanecen varias horas colocadas en el paciente, entonces hay que hablar con el paciente, explicarle lo que se le va a hacer, recomendarle los movimientos que no debe hacer para evitar que la vía se salga, y así para que el paciente esté al tanto de lo que se le va a realizar. Una vez hecho esto, vamos a buscar una vena. Generalmente si ustedes van a dejar una vía,
tienen que buscar venas desde la zona más distal a la zona más proximal, para evitar lesionar la vena proximal y quedarnos sin vía porque el resto de las venas se va a lesionar. Entonces siempre empezamos en la zona del dorso de la mano o en el antebrazo. Hay que evitar en este caso la zona de las articulaciones, o sea en la muñeca o en el codo, porque si vamos a dejar una vía y las zonas del pliegue van a generar que se salga la vía, por ende no son los sitios de aplicación. A diferencia, por ejemplo, si ustedes tienen que extraer sangre, la zona más frecuente es el pliegue del codo, porque las venas están muy superficiales en esa zona. Entonces, como la extracción de sangre es un gesto de unos minutos, no hay problema porque ustedes no van a dejar nada puesto. Bueno, una vez seleccionada la vena, vamos a colocar 10 a 15 centímetros por encima de la vena seleccionada una ligadura que se puede realizar con un guante, con una gomita, lo que tengan en la guardia. Una vez hecho esto, vamos a desinfectar la zona, vamos a estirar ligeramente la piel sobre la vena seleccionada, esto es para evitar que la vena se mueva durante la punción. Vamos a introducir primero la aguja con el bisel para arriba en un ángulo de 30 grados. Vamos a ir descendiendo la aguja y a medida que introducimos la aguja la vamos a inclinar hasta los 10 grados. Vamos a detenernos cuando ustedes vean que hay un retorno venoso dentro de la jeringa. Ahí con eso vamos a corroborar que estamos dentro de la vena. Entonces, si hemos comprobado esto, podemos fijar la aguja y con la otra mano vamos a retirar la ligadura, ¿sí? Y una vez hecho esto, vamos a fijar con cinta adhesiva la aguja que está introducida dentro de la vena. En este punto, nosotros tenemos, acá tienen la imagen, en la primera de la extracción de sangre, que la hacemos con la aguja metálica, con un inyectable común. Y en el caso de dejar una vía, vamos a utilizar otro elemento muy frecuente que vamos a tener en la guardia, que es el Avocat. El Avocat es un aparato que está formado por varias partes que nos permite dejar un catéter de silicona dentro de la vena. En esta imagen ustedes lo van a ver. El Avocat está formado por una cámara trasera o posterior donde se introduce la sangre y una parte anterior donde viene recubierta por una funda protectora, y cuando ustedes retiran esta funda vamos a tener un cono de conexión, un catéter que va a cubrir la aguja, y nosotros cuando introducimos la aguja con todos estos elementos, una vez que la cámara trasera se llena de sangre, vamos a retirar esa cámara y la aguja metálica y nos va a quedar el cono de conexión junto con el catéter dentro de la vena. Esto nos va a permitir que la vena no se lesione con algo metálico como sería dejar una aguja. Entonces lo que en realidad queda dentro del paciente va a ser este catéter. Este cono de conexión se va a unir a la guía del suero. Esto es lo que vamos a fijar en la piel. Acá tienen una imagen, ven acá, esta es la región posterior que se ha llenado de sangre, la cámara posterior. Acá podemos ver la aguja metálica, el cono de conexión y esto que está acá introducido, el catéter, que es una silicona, ¿sí? Acá lo tenemos bien separadito para que ustedes lo puedan ver. Esto es lo que vamos a fijar a la piel para colocar luego posteriormente la vía del sachet de solución fisiológica o glucosado o el medicamento que le vayamos a colocar. Un apartado especial en el caso, por ejemplo, de los intramusculares son los medicamentos que se colocan, que se tienen que preparar, que vienen en dos frasquitos, uno líquido y uno en formato sólido, que es un polvito. Siempre se recomienda que cuando ustedes tengan este tipo de medicamentos utilicen dos agujas, porque la primera aguja con la que ustedes van a realizar la preparación se va a contaminar y la contaminación es doble si usan esa misma aguja para colocar el medicamento en el paciente. Entonces con una aguja lo que van a hacer es abrir el frasquito líquido, aspirar el líquido, esto lo van a introducir dentro del frasquito donde está la solución en polvo, lo van a agitar, lo van a mezclar. Una vez que esté todo mezclado van a volver a introducir la aguja,
En este caso siempre les recomiendo que aspiren un poco de aire antes de introducir la aguja, así les es mucho más fácil que el líquido, acuérdense que esto está al vacío, aspirar el líquido, el medicamento que está preparado en este frasquito. Si ustedes no introducen aire, les va a costar y les va a hacer como una resistencia el medicamento en salir. Entonces, es más simple si colocan un poco de aire. Es muy importante, quiero que lo tengan muy en cuenta, el lavado de manos antes y después de realizar un inyectado. Los microorganismos que viven en la mano florecen rápidamente y todos estos gestos que hacemos nosotros al preparar un medicamento, colocar una vía y demás, generan un traspaso de bacterias en lo que estamos manejando en la mano más allá del alcohol. Entonces siempre es importante lavarse las manos. Este simple gesto reduce significativamente los riesgos de infección. Entonces, antes de colocar un inyectable y después de finalizar, por favor lávense las manos. Espero que les haya quedado claro. Les agradezco la atención. Hemos terminado. Muchas gracias.